gracias. Perdón. Pues bienvenidos a todos los intereses de este personaje, así como macabro y al mismo tiempo muy interesante y al mismo tiempo lleno de conflictos y lleno de contrastes. Quiero presentar a la mesa. Está hasta allá Ruth Axelrod, actualmente directora del Centro de Estudios de Posgrado, gran amiga y expresidente de APM. Aquí está Delia Hinojosa, que también es expresidente de APM y que actualmente está en el comité científico, que es el encargado de todos estos eventos y el congreso, que fue un gran éxito. Allá está Lola Montilla, también mi cuata, que está a cargo de la comisión de divulgación. Y ¿de quién? No, pero tú lo vas a presentar, yo te presento. Y aquí está Sergio, que él es actor, luego les van a contar. Actor, director, está metido en lo de la farándula. Últimamente lo está haciendo de malvado en una serie, ya les contarán. Porque queremos presentarles, obviamente, entre nosotras tres, el punto de vista psicoanalítico, tratando de entender al personaje y de por qué nos causa tanto interés y tanta inquietud. Y queríamos invitar a Sergio para que él hablara más bien desde el punto de vista de fílmico, digamos, de la película y cómo está hecha y etc. Entonces, creo que me toca a mí. Es importante subrayar que cada uno de los comentarios va a enfocarse en diferentes aspectos de la película. La doctora Rosa Corso va a hablar sobre el guasón y el bullying. Sí. Va a hablar sobre el guasón y el bullying. La doctora Dolores Montilla sobre el guasón y la búsqueda del padre. Yo sobre la humillación del ser. Y Ruth Axelrod sobre la psicopatología de la risa. ¿Sí? Y posteriormente tendremos un comentario acerca de la filmación, de lo que es propiamente la película y la actuación tan magistral que tiene el personaje. Después, ¿no? Que quiere que les diga que tenemos aquí 2 maestrías y un doctorado y la formación en psicoanálisis, de posgrado. Allá arriba debe haber toda la información. En realidad, aquí tenemos varios de nuestros alumnos de maestría, muy lindos que vienen a escucharnos, y del doctorado también, y de la formación por ahí veo también. Está el director del instituto, que está listo para todas sus preguntas, los que quieran estudiar la formación. Miren, lo que pasa es que el objetivo principal de la Asociación Psicoanalítica Mexicana es promover el conocimiento del psicoanálisis y promover la educación de quienes se dedican a dar terapia psicoanalítica, porque queremos que la gente que esté afuera dando esta terapia esté bien preparada, tenga los últimos elementos, las investigaciones recientes y demás. Entonces es una parte muy muy importante de nosotros. Luego ya dejamos que Ruth haga su comercial completo. Sí. Ahora, yo te voy a cambiar el lugar, Lolita, porque yo sí necesito ver la presentación, y como me queda atrás y ya no tenemos una pantalla de aquel lado, nuestros amigos. Saludamos a todos los amigos desde aquí. Lo bueno es que yo siempre tengo quien me diga lo que hay que hacer. Entonces, saludamos a todos los que están desde Facebook. Bienvenidos. Los que no llegaron hasta esta su casa, porque se va a poner muy bien y luego vamos a tener más botanitas y tortitas y todo rico. Pero bueno, déjenme empezar con Joker, ¿no? Esta película dirigida por Todd Phillips, en realidad, ¿sí? ¿No les da falta? No. A ver. En realidad ha producido diversísimas reacciones. Hay gente que te dice que le chocó porque entonces es una agresión a los ricos, otros que decían que bueno, que era magnífico el argumento, otros que decían que no, que en realidad lo que pasaba era que promovía la agresión, entonces que no la querían ver y que no le iban a dejar a sus hijos verla. Otros, bueno, que el argumento era extraordinario, o que la actuación de este hombre, que por cierto bajó 25 kilos, que nos dé la fórmula, ¿sí? Bueno, impresionante, ¿no? Y bueno, yo creo que se puede ser crítico o fanático, pero es muy difícil permanecer indiferente a este personaje, ¿no?
este bufón, flaco, desgarbado, medio entre triste, medio loco. Y bueno, tanto en el título original como en la afortunada traducción que hicieron, la palabra puede tener diferentes significados, desde que hace bromas, que es chistoso, que se burla, pero también el que ridiculiza sorpresivamente a otros, o el que mediante engaños obtiene una ventaja. En realidad podemos decir que en el Guasón o el Joker siempre hay un motivo u objetivo oculto, nunca podemos saber exactamente qué pretende, muchas veces oculto inclusive para el propio Guasón, ¿no? Desde la primera escena vemos algo extraño en este personaje disfrazado de payaso que se mueve parodiando a una bailarina, ajeno al mundo que le rodea y baila y le hace y todo, y aparentemente trae una canción que nadie más oye pero él la baila, ¿sí? Hasta que como que está en su mundo metido, hasta que él ahí bailando, llegan unos adolescentes, le tumban el letrero y él los empieza a perseguir como loco porque le van a cobrar el letrero porque estaba trabajando, y eventualmente lo golpean, lo patean, o sea, le va muy mal. Y claro que todos decimos, pobrecito, ¿no? Entonces, bueno, podemos ver desde el inicio varias características. Es frecuentemente una víctima de abuso y burla, padece una condición neurológica identificada, que es esta risa incontrolable, que es en realidad un síndrome de afecto pseudovulvar que puede producir o risa o llanto. Cuando evade la realidad, le encanta, o sea, se va y repite una coreografía medio etérea, un poco afeminada, porque cada vez que está así levanta los brazos y hace sus movimientos. Y bueno, tiene expectativas muy sobre la realidad, sobre a sí mismo y sus habilidades como cómico, por ejemplo. Y hay un vínculo perverso entre la mamá y él. Vamos a empezar por esta parte porque es la más sabrosa, la verdad. ¿Se acuerdan de las escenas cuando baila con ella y le lava el pelo y todas estas cosas? Y bueno, la propia trama nos habla de que es una mujer enferma, desde joven, que lo adopta para ejercer realmente un poder perverso sobre él. Lo maltrata, lo golpea, se le cae al suelo. Inclusive esta caída le provoca una contusión y este daño neurológico permanente que produce la risa incontrolable, ¿no? Y sin embargo, además también lo ofrece para ser usado por otros hombres de su entorno. Entonces es víctima de abuso constante por todos sus galanes, digamos. Y claro, todo esto que es su historia es un ejemplo perfecto de cómo opera la represión. Porque él guarda todos estos recuerdos del abuso, de los hombres que abusaron de él, de sus épocas de angustia y de esa mamá que lo lastimaba, y en contra de esto sustituye por esta imagen de la mamá linda que lo cuidó, que le cuenta la historia de que era sirviente en una casa rica y que este señor abusó de ella, pero le proponía matrimonio, pero no le cumple, y actualmente es un ejecutivo brillante multimillonario. Fíjense cómo reprime realmente todo esto durante 30 y tantos años, y sustituye por toda esta ideación fantaseada que la mamá le cuenta, ¿no? Y entonces, pues claro, él se siente obligado a cuidarla y darle sus medicinas y bañarla y demás, ¿no? Wilder nos dice que la perversión femenina es un abuso que la mamá opera en contra de sí misma, y es el ejercicio del poder al jugar entre la vida y la muerte consigo misma y con aquellos objetos que le pertenecen, es decir, sus hijos. Para eso es que ella adopta a este chiquito, ¿no? Y otro elemento muy importante es la seducción del engaño.
¿Por qué? Porque todos queremos olvidar las experiencias desagradables, pero si además alguien de afuera te dice, no, yo te quise mucho, y tú eres el hijo de un millonario, y lo que pasa es que me engañaron, pues ahí vas, ¿no? Es mucho más fácil creer eso que creer lo que realmente pasó. Pero claro, cuando al ir a verla al hospital, él ve su expediente médico y recuerda todo lo que realmente pasó, él siente que no le queda otro remedio más que terminar con la destrucción del objeto que fue el causante de sus tristezas, dolores y abusos, y mata a la mamá. Esa es también otra de las cosas. ¿Por qué? Pues porque no le queda otra salida, ¿no? Ahora, respecto al otro punto de que cuando evade la realidad repite esta coreografía, lo vemos en varias escenas, como se mira al espejo o lo hace en la calle, en la escalera por supuesto, ¿sí? De repente hace todas estas imágenes, ¿no? Y bueno, están muy descritos los manerismos esquizofrénicos, y entonces esto se ha definido como el deseo de aparentar gracia, de parecer delicado, galante, educado, el deseo de llamar la atención, pero fíjense, o singularizarse, verse diferente. Pero desde 1911, Bloyer, en su libro de Demencia Precoz, nos dice que estos manerismos son una copia servil y presuntuosa del personaje fuerte y poderoso que ejercía un poder sobre ellos mismos. Entonces probablemente en realidad para él es copiar a la mamá que lo somete. ¿Tiene expectativas excesivas de sí mismo? Sí, definitivamente él cree que es un gran cómico y que él dice chistes a todo dar, y que si no fuera porque la gente no lo entiende, si no fuera porque de repente le gana la risa, etc., él sería un cómico famosísimo. Esto se inicia con creencias solitarias muy bien sostenidas, relacionadas con la personalidad del individuo, que curiosamente tiene risa incontrolable, y él quiere creer que es un gran cómico, ¿no? Y esta creencia tiene muy importantes repercusiones. Es curioso porque se inicia como una creencia de la persona, pero la persona las va confirmando con comunicaciones que recibe o de otras personas o de cosas que ve en la tele o que ve en el radio, que cree que son dirigidas, ¿no? También está descrito dentro de cuando uno describe a los esquizofrénicos. En su caso, él está muy pendiente de la tele, si se acuerdan de varias escenas donde él está tratando de ver, y bueno, cuando finalmente lo nombran, ¿se acuerdan de que lo nombran? Y es cuando le asignan el nombre de Guasón. Bueno, no cabe en sí, ¿no? Él de veras cree que es un gran cómico. Y bueno, vamos a hablar de su tendencia a ser burlado y abusado. Hay una frase muy linda, ¿me regalas una foto, por favor? Muy linda de Freud, que vimos y que se hizo muy famosa, de 1917, que dice: cuando uno ha sido el predilecto indiscutido de la madre, conservará toda la vida ese sentimiento de conquistador, esa confianza en el éxito que no pocas veces atrae la verdad. Lo atrae de verdad, me faltó una L, perdón. Eso lo escribió en 1917. Pero aún antes, desde 1911, escribió algo muy parecido y dice: he hallado que las personas que se saben los preferidos o favorecidos por su madre dan pruebas en la vida de aquella particular confianza en sí mismos, de aquel inconmovible optimismo que no rara vez aparecen como heroicos y llevan al éxito. Y en realidad es algo que todos hemos visto, ¿sí? Que sí, cuando alguien es así como siempre se siente seguro, en general se porta con cierta seguridad. Pero tristemente también podemos afirmar lo contrario. Y podríamos decir: he hallado que las personas que se saben los despreciados o perjudicados por su madre dan pruebas en la vida de aquella particular falta de confianza en sí mismos, de aquel inconmovible pesimismo
optimismo, que no rara vez aparecen como medrosos y lleva a un fracaso real. También eso es cierto. Y en el caso del Guasón, pues ha sido despreciado y perjudicado por su mamá N mil veces, ¿sí? Y realmente, sí, la falta de confianza, el saberse despreciado o rechazado por la mamá, o peor aún, ser indiferente, atrae agresión, burla y desprecio de los otros. ¿Sí? Como una afirmación también la podemos convertir en la realidad de su contrario, ¿no? Entonces, claro, es un niño que sufre maltrato, sufre bullying y, bueno, desde el inicio es abusado por los hombres, maltratado por su mamá. Por supuesto que toda su vida ha sido abusado, maltratado y de alguna manera a todo mundo se le antoja maltratarlo, ¿no? Y así vemos, ¿se acuerdan de la escena del metro? Porque son dos, primero lo golpean los chavos que le quitan el letrero y luego lo golpean en el metro, ¿no? Y yo creo que tal vez aquí encontramos algún rastro de lo que nos inquieta tanto a nosotros. Luego lo dejan ahí al pobrecito tendido. Yo creo que casi todos hemos sentido en algún momento que mamá no nos ha apreciado suficiente o que hemos sido injustamente tratados con desprecio, con cierta agresión, o nos ha dolido una broma que sentimos como una burla. Y entonces aparece una sensación de injusticia y al mismo tiempo de impotencia idéntica a la del Guasón. Nos identificamos un poco con el dolor de sufrir todas estas vejaciones, pero también con el deseo de venganza, que también es muy humano. Entonces, de alguna manera, a veces justificamos mucho al Guasón, porque pobre, le ha ido tan mal, y estos chavos del metro, ¿por qué se burlaban de él? Y estos niños, porque todo hemos sentido de él, ¿no? Y porque en el fondo todos quisiéramos, a veces, hacer de cuenta que el mundo y que nosotros mismos somos como quisiéramos ser, que todo es como nosotros quisiéramos imponer orden, imponer justicia y nada de que nadie abuse de nadie, ¿sí? Por eso creo yo que en este caso en particular la locura es muy atractiva. Si no exigiera el pago con toda la angustia y el miedo que sufre nuestro Joker. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo no voy a mencionar mi trabajo del Ronco Pecho, lo quiero leer porque lo redacté, entonces no tengo esa habilidad como Rosa de estar recordando las cosas de memoria. Pero bueno, mi trabajo se llama La humillación del ser. La sonrisa siempre es algo agradable, deseable y muchas veces necesario. Al menos eso es lo que pensaba salir del Joker. Este villano de la película Batman, protagonizada magistralmente por Joaquín Phoenix, y que aborda el origen de este malicioso personaje que te hace sentir hasta los huesos el origen de su odio y su deseo de venganza. Creo que hasta sentimos que llegamos a comprenderlo y justificarlo. Sin embargo, yo mientras veía la película me hacía diferentes preguntas. ¿De qué habla la película? ¿El origen de la maldad? ¿Es una crítica social? ¿La falta de un padre? ¿La violencia entre pares? ¿La poca conciencia hacia las enfermedades mentales? Todo esto pasaba por mi cabeza. Pero creo que la humillación y la herida narcisista ocasionada por lo traumático es lo que a mí me llamó más la atención. Desde este punto de vista, este aspecto, lo traumático desencadenante de esta vulnerabilidad narcisista, es lo que generó el gran impacto que el Joker ha causado. Todos hemos sido en alguna medida enfrentados a lo traumático en sus diferentes formas. Por eso, esta película nos toca a todos. Dicho de otra forma, todos hemos sido el Joker en algún momento. Nos sentimos confrontados con una violencia real, es decir, aquella a la que todos estamos sujetos, que es la violencia social. Esta película es una sórdida película y es demasiado agria para ser cierta.
La película nos habla del villano de la película de Batman que se desarrolla en la década de los 80. Arthur Fleck es un joven deseoso de llegar a ser un gran comediante, pero que está atrapado en una trágica existencia que oscila entre un mundo de realidad y locura, y que una decisión fundamental lo hará caer finalmente para siempre. Se encarga, como dijo Rosa, de cuidar a su madre enferma, Penny, mientras que por las noches sueña despierto o alucina por ser invitado al programa de su gran ídolo, el rey del programa nocturno, Murray Franklin, interpretada también magistralmente por Robert De Niro. Y por el día padece de las vejaciones, el maltrato, la incomprensión de una sociedad cada vez más enojada. Los diferentes conflictos que azotan la ciudad, como la pobreza, la suciedad, la marginalidad, la delincuencia, entre otros, muestran una sociedad desolada que para muchos la esperanza está puesta en el gran empresario Thomas Wayne, que planea convertirse en el alcalde. Bruce Wayne es todavía un niño, Bruce Wayne es Batman, y Arthur Fleck aún no es el Joker, es antes de que se convierta verdaderamente en Joker. Bueno, el director de la película nos lleva de una manera minuciosa al contexto que rodea a Arthur, es decir, su enfermedad mental que le provoca carcajadas incontenibles, aun cuando en realidad está sufriendo, el acoso en su trabajo, la incomprensión, la falta de la estructura de los servicios sociales, todo esto mientras la sociedad exige constantemente que sonría, que sea feliz. Recordemos que hasta su madre lo apodaba Happy. Absurdo si tomamos en cuenta la terrible realidad que rodeaba a nuestro personaje. La película del Joker parece que juega con las premisas filosóficas de dos grandes mentes. Rousseau, que plantea que el ser humano es bondadoso por naturaleza, pero que la sociedad es quien lo corrompe, y por otro lado está un poco más pesimista Hobbes, quien menciona que las personas son malvadas por naturaleza y que lo único que puede controlarlas es una sociedad y sus reglas estrictas. Cada quien pensará con cuál se identifica. Ahora bien, me resulta imposible no hablar del componente orgánico de nuestro personaje. Desde la psiquiatría y neurología, no lo voy a leer todo porque ya lo dijo Rosa, el Joker padece de una epilepsia, que también lo va a decir Ruth, que ya se los definirá Ruth, pero que se caracteriza por esos llantos de risa que son totalmente inapropiados y los sacan de contexto. Pero que es importante que se diga que esto a veces se acompaña con crisis emocionales, o sea, esto más bien tiene como un factor desencadenante diferentes fallas en la infancia, como una infancia llena de maltrato. No lo quiero leer porque lo va a decir Ruth, ¿no? Pero es decir, está el factor orgánico y está el factor emocional, donde esta enfermedad también está asociada con vivencias infantiles traumáticas o crisis agudas en la adolescencia que destapan este tipo de epilepsia. Quisiera pensar la película desde el psicoanálisis. El Joker es un personaje que ha sido expuesto a numerosos traumas, entre los que encontramos las humillaciones, el bullying, abusos de diferente tipo, las agresiones de la madre, la ausencia del padre y el no reconocimiento del padre, mientras mentiras acerca de la identidad del padre, que esto es realmente un delirio inventado por la madre esquizofrénica. En un intento desesperado de saber la verdad, se roba el expediente de la clínica donde la madre estuvo internada y se da cuenta del diagnóstico de ella, que es esquizofrenia. Pero finalmente no logra saber este cuestionamiento con el que él se mantuvo a lo largo de toda la película, y es quién es el padre. No es quién es el culpable, sino quién es el padre. Ambas verdades son insoportables para el frágil psiquismo de Arthur. La madre con su delirio acerca del padre, quien es el que está contendiendo, que esta es la fuerza narcisista por ser el alcalde de la ciudad. Sin embargo, este la niega y subraya la locura de la madre y el desprecio que siente por ella. En esta parte de la película se muestra cómo las mentiras de la madre atacan la realidad y el conocimiento de Arthur. Por eso, para mí, el diagnóstico de el Joker es un psicótico, y en el cual encontramos todos los traumatismos que ya mencioné que dañan su identidad y el contacto con la realidad.
Nuestro personaje está enfrentado a múltiples experiencias de vida que le han dejado huellas para siempre. Los traumatismos primarios ocasionados por la relación con esta madre enferma y que nos lleva a suponer que no puede hacer, en palabras de Winnicott, un objeto bueno, no puede ser una madre que ejerza las funciones maternas indispensables para que un bebé desarrolle un psiquismo sano, es decir, principalmente aquella que significa metabolizar la pulsión de muerte y la libidina. Otro factor que se suma a los traumas es el desconocimiento de la identidad del padre, y ya Lola nos hablará de esto, así como la realidad de su temprana infancia, los abusos de los que nos mencionó Rosa. Todo esto rodea las humillaciones permanentes del Joker, la madre psicótica que delira y que promueve el incesto, fomentando la fantasía delirante de la identidad del padre. Esta escena del Joker cuando está bañando a la madre nos muestra probablemente la fantasía incestuosa realizada. Edipo se hace realidad, la baña. El incesto se realiza todos los días con esa madre, humillación cargada de vergüenza y odio. Todo esto golpea el frágil núcleo del ser del Joker. Siguiendo con los traumatismos originales y hablando del padre, se me ocurre pensar que si el padre finalmente sí es el alcalde, podríamos decir que es un buen político psicopático que reconoce que la madre trabajó para él, pero que niega la paternidad. ¿Sí? Negación que lo despoja de la posibilidad de tener una identidad bien desarrollada y lo condena a la decisión y delirio sobre la identidad. Para Freud, son traumáticas las vivencias e impresiones infantiles de naturaleza sexual agresiva y lo que él llamó las mortificaciones narcisistas, entendiéndose todas ellas como daños muy tempranos al yo que generan graves heridas en el narcisismo. El Joker sufrió los tres. Estos daños al narcisismo generan diferentes perturbaciones psíquicas, que no son las neuróticas. Estos traumas, señala Freud, dan lugar a efectos de repetición del mismo como efectos defensivos contra él. Ambos efectos, es decir, la tendencia a actualizar el trauma y la tendencia a evitarlos, generan una fijación en la situación traumática, los múltiples agresiones a las cuales se enfrentaba el Joker, y que tienen una naturaleza compulsiva. Kohut, un gran psicoanalista que se metió al estudio del narcisismo, nos enseña a reconocer las heridas narcisistas o la furia narcisista, mencionando que es esta siempre una cara visible de lo que es la vergüenza o la humillación insoportable que lleva al yo a experimentar un derrumbe. La relación entre la humillación y la vergüenza a veces son descritos diferentes por algunos autores. Sin embargo, hay otros autores que ven la humillación como una forma de vergüenza que refleja, esto es importante, el avergonzamiento externo por un objeto altamente cafetizado, es decir, un otro significativo, y en el caso específico del Joker, la madre, que ya lo mencionó Rose muy claramente, ¿no? Considero que las diversas formas de humillaciones van desde los padres avergonzantes hasta llegar a las violaciones y las torturas. Todas estas acciones generan sentimientos de humillación y vergüenza, siendo estos afectos, la contracara del narcisismo. Se humilla al otro avergonzándolo, exhibiendo sus limitaciones y sus defectos, con una total falta de empatía. André Drie, otro gran psicoanalista, que también nos habla en su libro de Narcisismo de vida y Narcisismo de muerte, retoma el concepto de Freud sobre las mortificaciones narcisistas y mencionan que estas funcionan como un trauma enorme para el yo, provocando que el yo, y esto es importante, se identifique con el agresor. Lo introyecta negando la maldad y gracias a ello se vuelve un hombre psicótico con defensas psicopáticas, con defensas pero no con personalidad psicopática. ¿Sí? El Joker aprende a gozar su maldad, identificándose con los agresores y realizando la venganza permanente de todos los que lo han humillado. Aparece la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Nadie se escapa de su furia. Hay identificación con los objetos malos traumatógenos, sus agresores primarios, sus padres, y después de los objetos malos secundarios que son las instituciones,
la sociedad, el jefe, los compañeros de trabajo, y de todos ellos termina vengándose. Después de su rabia frenética al ser confrontado con esta dolorosa y humillante realidad, leída en el expediente robado, parecido a aquel artículo de la carta robada, pero aquí es el expediente robado, hasta aquí nuestro personaje había mostrado una cara infantil, ingenua y hasta afeminada, como bien lo dice Rosa, sometido a las agresiones venidas del mundo exterior. Pero esta nueva realidad lo trastorna, y después de ese placer fugaz que lo vemos que adquiere a través de la ayuda de las drogas, lo lleva posteriormente a esa caída violenta. La fuerza salvaje lo lleva a la negación generalizada de la realidad, la confrontación con ese dolor insoportable y abrumador, llevándolo finalmente a la internalización del trauma. La crueldad del trauma y el abuso se convierten en una parte de su yo que lo lleva a vengar lo sufrido. Finalmente, el director y el guionista le dan una salida espectacular a la película a través de la protesta social, y vuelven los actos vengadores del Joker en una lucha de protesta, llevando a nuestro personaje a validarse políticamente mediante una audaz invalidación de las reglas, la realidad, la ética y la moral. Muchas gracias. Ok, bueno, tengo la suerte en este momento de poder hablarles sobre la psicopatología de la risa y hacer de este lugar un lugar de congruencia entre el psicoanálisis dentro de lo que sería el ejercicio clínico, pero también fuera del ejercicio clínico, que sería cómo los psicoanalistas y psicoterapeutas podemos llevar nuestras ideas al mundo exterior. Y me parece que es muy importante, ¿sí? Entonces voy a empezar con un poquitito de filosofía, ¿sí? Schopenhauer, que escribe un libro en 1819, El mundo como voluntad y representación, nos dice que la risa no tiene otra causa que la incongruencia repentinamente percibida entre un concepto y el objeto real que para él es pensado. Es solo la expresión de tal incongruencia, algo que rebasa la razón. Y Nietzsche, para aclarar esto, también nos dice que el humor como estrategia sirve para soportar la verdad. De todas las emociones humanas, la risa es la más misteriosa. Hasta el día de hoy, la risa continúa siendo uno de los enigmas más secretos. Nos dice Freud en 1905 que no hay hecho más banal ni más estudiado que la risa. Un hecho poco explicable. Es un fenómeno de descarga de excitación anímica y una prueba de que el uso psíquico de esta excitación ha tropezado con un obstáculo. Es un hecho de distensión, de libre descarga hasta ese momento empleada como investidura. No toda la risa es signo de placer. En la película El Joker, este ejercicio es muy impactante. Aunque Arthur es un comediante fallido, diagnosticado como enfermo mental, como nos dijo Delia, se hunde en la locura, inconscientemente se convierte en la cabeza de un levantamiento criminal y surge como una denuncia social al sistema médico carente frente a esta población vulnerable. Yo podría decir que podría ser hasta mexicano en ese lugar, ¿no? Especialmente en nuestros días, ¿no? Poco se dice de la escena que para mí es quizá la más trágica, la risa que ataca nuestros sentidos lógicos. Arthur se ríe. Arthur puede sentir afectos positivos o de bienestar. Yo creo que Arthur no se ríe. Para hacerlo requiere de mover sus labios con sus manos y mover sus gestos. ¿Se acuerdan cómo se ayuda todo el tiempo? Él no sabe cómo reírse. La risa que se nos ofrece es trágica, es llanto, es miedo, es angustia, es dolor. Es todo menos risa, como nosotros la entendemos. Es la primera forma de vinculación con el auditorio. Frente a la situación de estrés, de angustia y de recrear violencia, frente a las huellas de violencia infantil que le fueron depositadas en sus primeros años de vida, su mamá le dice que tiene que reír y que ponga una cara feliz. Sin embargo, lo que el director nos ofrece es la mímica de una crisis gelástica. No es risa, es una expresión neurológica. Esta enfermedad de la risa incontrolable tiene diversos nombres. El más común, como lo decían antes, es la epilepsia gelástica, pero también se le conoce como risus sardonicus
Oigan esta, enuresis rizosa. Enuresis rizosa, sin control. ¿Sí? Un ejercicio del cuerpo que no tiene control. Esta patología se debe a una ligera malformación en el cerebro que hace que la risa sea descontrolada y excesiva. Los síntomas que provoca esta condición son muy diversos, pues algunos pacientes, además de experimentar risa sin alegría, también suelen confundir placer y dolor. En la película se puede ver que Arthur presenta también este segundo síntoma, pues algunas escenas donde es evidente que sufre, él lo confunde con placer. La epilepsia gelásica se manifiesta durante los primeros años de vida, es decir, la mamá sabía de estas circunstancias de su chiquitito, y su causa más frecuente son tumores en el hipotálamo. Ahora, el registro de los cinéfilos, que somos nosotros, frente a la risa, es de agresión visual y auditiva, donde la pulsión de voyerismo nos permite que nosotros como exhibicionistas subjetivamente quedemos allanados por este ejercicio. Es una controversia hacia la teoría psicoanalítica porque la sonrisa y su inicio psicodinámico tienen historia. La primera sonrisa del infante ha sido estudiada profundamente por René Spitz, denominándole el primer organizador psíquico, el primer momento donde un bebé puede ofrecer a su cuidador algo de lo amable que ha ido recibiendo. Los organizadores pueden identificarse a partir de la emergencia de una conducta afectiva concreta, y así para Spitz los organizadores de la psique de un niño durante los primeros 18 meses de vida pueden ser denominados en 3 categorías. La primera es la sonrisa, que es el primer reconocimiento social que hace el niño del cuidador principal. A partir de ese momento, el mundo queda dividido en 2, el niño y la madre. Supone la aparición de la alteridad y el embrión del campo social. El niño establece por primera vez un vínculo con el otro. El niño pierde en este momento la felicidad edénica que lo caracterizaba hasta antes, él y su mamá juntos. El niño inaugura en esta fase un cuerpo separado de la madre, y con la experiencia del cuerpo propio del yo, cambia desde un estado de indiferenciación hasta la construcción de un yo corporal, lo que lleva aparejado un no yo. El niño sabe que cuando se muerde una manita, él es el yo, y cuando muerde esta manita también es no yo. Pero ese otro que aparece no es un otro cualquiera, es un gran otro, una madre primitiva y devoradora, que es algo que sucede simultáneamente con los aspectos de cuidado y estimulación sensorial. El niño se halla a merced de ese gran otro, la película lo marca muy bien, y aparece el miedo, siempre el miedo al otro, y con él las protoemociones como la ira, el dolor, el llanto, la voluptuosidad, los eventos sensoriales de la fase infantil, que se transforman en emociones más elaboradas, alejadas del magma sensorial en que el niño navegó y ascendía hasta el sistema límbico, transformándose en emociones mucho más sutiles y mentales. Más adelante, el segundo organizador es la angustia ante el extraño, es decir, aquellos que no son madre, que producen terror y desasosiego, que también lo vemos en la película. Y el tercer organizador de Spitz es la aparición del no. Es un tercer organizador que aparece un poco más tarde y es fundante semántico y manipulativo, también autoafirmativo. Lo interesante de esta formulación de Spitz, desde mi punto de vista, es el concepto de bifurcación que lleva consigo la aparición de estos organizadores. Pero no solo es, sino que estos organizadores no son materiales en el sentido de que no son órganos cargados de genes o proteínas o sustancias químicas, sino que son procesos psíquicos, afectivos, que al mismo tiempo culminan en un proceso de diferenciación. Algo que parece ser atraído por la física, pero queda en la entropía desde lo indiferente hasta responder a una unidad. Ahora bien, de la sonrisa infantil a la risa como defensa. La sonrisa inicia como una respuesta a los estímulos, un primer ejercicio de vínculo afectivo, y así también la risa es una conducta que termina siendo una defensa contra los afectos insostenibles, especialmente como mecanismos de defensa inconscientes, como una formación reactiva, como una navegación o como una negación
como una formación de afecto contrario para poder tolerar algo de lo psíquico reprimido que reaparece. Es una conducta socialmente asertiva que si se convierte en humor, también puede ser parte de las herramientas del psicoanalista. Estamos los psicoanalistas, psicoterapeutas, obligados a entender y usar el humor como interpretación y la risa como respuesta llevan siempre a un buen puerto de introspección. Dentro del rubro de las teorías del humor se pueden encontrar 4: el humor como agresión, como incongruidad, como catarsis y también como juego. La verdadera genialidad de Freud se revela en el chiste y su relación con lo inconsciente, cuando manifiesta que la risa no solo aparece durante la alegría, sino también puede ser acompañada a la tragedia. El humor sale a reducir en las circunstancias más difíciles una condensación de formación sustitutiva, algo de lo que sucede como lo que sucede en la interpretación de los sueños, que procura esclarecer lo enigmático. Finalmente, la tragedia está en toda la película, se enlaza con el amor y el desamor, con el Edipo imposible, con el desenlace de la muerte del otro, que no es la propia. Entre la locura y la pulsión de muerte, el guasón se ríe. Gracias. Bueno, a mí me toca una parte muy interesante y compleja, que es el guasón y la búsqueda del padre. Yo traje aquí 3 muy buenos libros, ¿no?, que tienen que ver con aspectos del padre y la masculinidad. Son temas de psicoanálisis, pero muy recientes, digamos de 10 años para acá. Y esta revista, que se las recomiendo, que es un número especial de Proceso, que está escrita por periodistas, literatos, y toca diferentes aspectos que complementan como esta visión de la película del guasón. También les quiero decir que lo que hemos hablado aquí ha sido un poco más sintético de lo que escribimos, pero que se va a publicar en Facebook, para aquellos que se interesen en los temas. Entonces, bueno, en uno de estos libros hay unos datos muy interesantes que revelan que existe un vínculo importante entre el bienestar del desarrollo de un niño y la ausencia del padre. Y esto fue publicado en el reporte económico del presidente de Estados Unidos en el año 2000, y solo voy a mencionar algunos puntitos. Y dice: los niños menores de 6 años que viven apartados de sus padres tienen 5 veces más probabilidades de ser pobres que los niños que viven con ambos padres. Los niños sin padres tienen 63% más probabilidades de huir de su casa y 37% más probabilidad de presentar drogadicción. Tienen el doble de probabilidad de dejar la escuela, de utilizar alcohol y de terminar en la cárcel. La ausencia de padre, concluyen, tiene efectos transgeneracionales y afecta no solo a la persona y a la familia, sino a las comunidades también. Así que la figura paterna es necesaria y no solo un contingente en la vida de los niños. Los primeros psicoanalistas veían al padre como la figura central de la vida psíquica. Freud, Ferenczi, Abraham y otros ponían el énfasis en el complejo de castración como el organizador más importante para el desarrollo emocional. Su visión era patriarcal y falocéntrica, con poco énfasis en el significado del maternaje y de la trascendencia que tiene la crianza para el desarrollo humano. La Segunda Guerra Mundial dio un giro a esta perspectiva. Así tenemos que psicoanalistas como Melanie Klein, Anna Freud, Mahler, Winnicott, Bion y Bowlby dieron aportaciones trascendentes en la relación madre-bebé como piedra angular de la salud mental. Más adelante,
el énfasis en el rol de la madre se balanceó con las aportaciones de Lacan, que enfatizó el rol del padre, con la ley del padre para la estructuración del inconsciente. A partir de la década de los 80, surgieron nuevos estudios que utilizaron la observación directa de padres contemporáneos en un intento de conceptualizar la relación directa del padre con el niño, así como su rol fuera de la diada madre-bebé. La realidad de la sociedad moderna occidental, en la que frecuentemente encontramos la ausencia del padre o padres violentos, ha mostrado evidencia del daño psicológico que ocurre cuando no existe un padre o un padre suficientemente bueno. Como consecuencia actual de la legalización en la adopción de niños en parejas homosexuales, se promovió entonces desde el psicoanálisis la investigación en las funciones, tanto la función materna como la función paterna. Así, las ideas psicoanalíticas en cuanto al padre y la función paterna se agrupan en tres grandes rubros: su rol en el complejo de Edipo, el padre como un constructo intrapsíquico y su rol en el desarrollo del niño. Rice y Grossmark en el 2009 sostienen que a partir del siglo XXI se vuelve necesario hacer una revisión psicoanalítica profunda y contemporánea del hombre, del padre, de la masculinidad y de la función paterna. Los hombres ahora son diferentes. Sabemos por nuestro trabajo clínico que las fantasías masculinas, las prácticas sexuales, los deseos, sus anhelos, sus excitaciones, miedos y angustias están gobernadas por coordenadas psíquicas y sociales mucho más complejas de lo que el psicoanálisis de 1900 pudo haber imaginado. Lo que en otras generaciones pudo haber aparecido como patológico o defensivo, hoy lo encontramos como una forma de subjetividad masculina que incluye deseos de intimidad, receptividad, capitulación, todo ello junto a la ambición y los placeres fálico-narcisistas. En estos modelos contemporáneos psicoanalíticos se reconstruyen la genitalidad masculina, el falicismo, los procesos identificatorios y cómo son reelaborados bajo la situación edípica, enfatizando así lo que en muchos casos se gana más allá de lo que se pierde. Hoy comprendemos que para un buen desarrollo psíquico, la función paterna es necesaria para introducir la diferencia, la terceridad y la ley, para aportar sentimientos de seguridad, de amor, motivación y de identidad. Todos los seres humanos nos cuestionamos acerca de nuestro origen, nuestra identidad y del significado de nuestra existencia. Aterrizando con el personaje del Guasón, vemos a lo largo de la película una búsqueda de esta figura paterna tanto en la fantasía, en el delirio y la realidad, y de la rabia que le va generando la confusión, el abuso padecido, el desengaño, la decepción, el rechazo y la humillación por parte de estas posibles figuras, hasta que en una insoportable confrontación con la realidad, la ilusión se disuelve, se quiebra y encuentra el placer de la venganza mortífera, transformándose en un perverso maligno criminal en serie que además es psicótico. Me di a la tarea de buscar reseñas psicoanalíticas y de escritores, periodistas en relación al tema, y a mí me llamó muchísimo la atención que no existe una idea única ni clara ni de quién es el padre ni la madre. Y pienso que esto no es casualidad, porque refleja este profundo sentimiento de turbación que se va desplegando a lo largo de la película en El Guasón. Fleck, aunque es un ser devastado que ya estuvo ingresado en un manicomio, trabaja de payaso y aspira a ser un astro del stand-up comedy.
La primera figura que él idealiza es la de Murray Franklin, conductor comediante de un show televisivo. Después de bañar a su madre, ambos están viendo el programa cuando en una escena que al principio nos confunde, él se imagina que está en dicho show como parte del público y Murray se fija en él y lo lleva al escenario. Ahí, Murray le comparte que él también fue abandonado por su padre y que al igual que él, tuvo que cuidar de su madre. Y en una escena que conmueve, Murray le comparte que se hubiera sentido muy orgulloso de tener un hijo como él. Y parece que esta fantasía de Lirio pudo sostenerlo emocionalmente por un tiempo para continuar con su patética vida. Después de que un grupo de adolescentes violentos le propinan una golpiza, lo vemos demolido y completamente desamparado y solo, tirado en un callejón. Llega a su trabajo con los otros compañeros payasos y el compañero más corpulento del grupo, solidario pero sarcástico, siente lástima y le da una pistola para que pueda defenderse y le dice: "You are my boy". Encarna a una especie de figura masculina protectora rescatadora que solo puede darle un arma para matar, misma que erráticamente lleva a un hospital de niños a los que pretende hacer reír y divertir. Pero en un acting, la pistola cae al suelo y por ese motivo, su jefe, aunque simpatiza con él, decide correrlo del trabajo. Se siente frustrado, impotente y rechazado. Toma el metro y un grupo de yuppies comienzan a burlarse y a humillarlo. Al sentirlo frágil y vulnerable, lo comienzan a golpear, pero esta vez él saca la pistola y mata a los tres. El taxi en el que se transporta choca y es rescatado por un grupo de manifestantes violentos con máscaras de payaso que lo convierten en el improbable héroe de una ciudad ávida de vengadores. Ante la insistencia de las cartas que la madre mandaba al futuro alcalde y millonario Wayne, Fleck decide leer la última y ahí se entera, a los ojos de la madre, de que Wayne es su padre. Él se enfurece con la madre por haberle mentido y guardado el secreto tantos años. Consigue colarse en un teatro donde asistía Wayne y su esposa. Logra el encuentro en el baño de hombres y cuando lo enfrenta, Wayne le pregunta: ¿quién es? Fleck se identifica y en voz casi suplicante le pide que los ayude. Al empezar con sus carcajadas que no debieran de ocurrir, Wayne lo golpea. Fleck está devastado y en su casa decide meterse en el refrigerador. Es un intento suicida, necesidad de congelar sus sentimientos de vacío y soledad. ¿Es realidad o es un delirio? Fleck arrebata su expediente del hospital psiquiátrico y cuando lee la miserable realidad de su origen, se derrumba psíquicamente, enloquece y encolerizado va al hospital y en un acto de odio absoluto mata a la madre, surgiendo así el Guasón, personaje que ahora le permitirá matar con profundo placer a quien lo humille o lo violente. Le hablan del programa de Murray para ser entrevistado en vivo. El Guasón encuentra ahora la oportunidad de vengarse de esa figura paterna que lo humilló públicamente y después de una entrada triunfal, cínicamente confiesa sus crímenes y lo mata a quemarropa. Para terminar, cuando lo van a visitar a su departamento sus compañeros payasos para darle el pésame por la muerte de la madre, decide también asesinar con saña y sin piedad a aquel grandulón que supuestamente le dio el arma, dejando simbólicamente con vida al pequeño y desvalido enano. Así termina con todas aquellas figuras paternas que lo maltrataron, lo humillaron, asesinaron su alma, su cuerpo y su vida.
se transforma en un revanchista social, en asesino serial, en la representación de la maldad y la vileza que incubamos los hombres debajo de nuestra capa de civilidad. Gracias. Ahora vamos a darle lugar a Sergio Lozano Montilla. Él es un actor egresado de Casa Azul, ha participado en series nacionales e internacionales como La Señora Acero y Mind, Érase una vez, entre otras. Recientemente lo podemos ver en Danny Who, que la pueden ver en Amazon Prime, o creo que está en Paramount, en el canal de Paramount, pero también está toda la serie en Amazon Prime. También ha dirigido, escrito y producido cortometrajes que lo han llevado a ser galardonado en el Festival de Cine de Oregon a Mejor Director Internacional. Bueno, presento a Sergio, él es además hijo de Lola Montilla y nos va a hacer un comentario acerca de la película. También menciona a su papá, oye, pues están hablando del papá. De Sergio, está. Bueno, ¿alguien aquí no ha visto la película? Una persona no ha visto la película. Bueno, alguien de aquí, me gustaría que levanten la mano, ¿quiénes creen que el señor Wayne es papá del Joker y por el poder que él tiene hizo todo el papeleo para deshacerse de él y hacer que fuera adoptado? ¿Alguien piensa en esa teoría? Allá hay 2, 3, cada Sin vez miedo. más. 1, 2, 3, 4. Los demás piensan que sí es adoptado. Ok. Hay muchas... es una gran película para ser comentada como pieza cinematográfica y de todos los elementos que una película tiene, desde la música, los efectos visuales, la fotografía, el diseño de producción, y creo que es importante mencionar todos estos elementos por separado. Yo empezaría con la música. La música, normalmente en una película, la gente que compone el soundtrack de las películas lo hace después de ver la película completa. En este caso, la compositora, voy a leer el nombre que está medio cañón, Hildur Guðnadóttir, que es islandesa, se reunió con Todd Phillips, el director, y le pidió que hiciera la musicalización antes de filmar la película, basada solamente en el guión, algo que es muy difícil de poder hacer porque no puedes tener una referencia visual de la actuación. Todo esto porque Todd Phillips, en las escenas del baño, cuando mata a los 3 chavos, bueno, a los 3 trabajadores de Wayne Industries, y la escena de las escaleras, esas escenas el director le puso la música a Joaquín Phoenix para que él improvisara. Esos bailes fueron improvisados, totalmente diferentes a como venían en el guión, marcados, dirigidos, y además toda la música solamente se usa un instrumento que es un violonchelo. Toda la música es con un solo instrumento, que además es un instrumento muy grave, con mucho eco, que tiene una caja muy grande. Entonces, de entrada ya la música nos está como metiendo en este como lado pesado y fuerte del personaje. También aquí sí les voy a leer un poco, tal vez va a ser un poco incongruente con lo que acaban de decir todas ellas, pero esto es desde el punto de vista cinematográfico nada más, no tanto del psicoanalítico y tal, ¿no? Esto es nada más basándose en el guión y en el trabajo que hace un director y el escritor. La fotografía es fría y es muy oscura. Toda la ciudad, como sabemos, ciudad gótica, siempre ha sido muy problemática, es una ciudad sucia, y por primera vez conocemos al Guasón como un personaje que es el protagonista de la historia. Está en absolutamente todas las escenas, eso lo dijo el director. Entonces, no es el antagonista de Batman, aquí no existe Batman, aquí es cómo nace el Guasón, que en realidad desde los cómics no hay como un cómo nace el Guasón, esta fue simplemente una historia que quiso
inventar y experimentar el escritor, y es muy obvia la película en explicar detalles de lo que pasa, como el explicar de por qué se ríe de la nada, ¿no? Que le dé el papelito a la señora del camión, que tiene esa condición. También es muy obvio en explicarnos que se imagina toda la relación con la vecina. Hay una como gran plática en el mundo del cine con esta película, porque les hice esta pregunta de si pensaban que Thomas Wayne era el papá o no, porque toda la película en algún punto de escritura nos lleva a pensar, nos puede llevar a pensar y confundirnos si realmente él se imaginó todo lo que pasó o realmente pasó, porque es muy obvio en cuanto nos explica que sí se imaginó la relación con la vecina, cuando se imagina que Robert De Niro lo invita a su show, cuando está viendo el programa con la mamá, y luego vemos que se lo imagina, y vemos que se lo podría haber imaginado todo, porque es que cuando hay una parte cuando él llega con Thomas Wayne y está en el baño, él termina en una posición, esto es desde un punto de vista fotográfico, él termina en una posición y en esa misma posición la escena cambia y lo vemos en su casa y empieza a sacar cosas del refri y se mete al refri y se encierra. Ese es un refrigerador de aquella época, de los que no se pueden abrir desde adentro. Incluso muchos niños murieron jugando escondillas en Estados Unidos, metiéndose al refrigerador, y entonces eso es lo que nos puede llevar a pensar que todo lo que pasa después de ahí, que es que mata a la mamá, que se vuelve como este símbolo, que además es un personaje que durante toda la historia trata de encontrar su verdad y ser este payaso y hacer realmente reír a la gente. Es una persona que realmente no sabe quién es y termina convirtiéndose en un símbolo. Y nunca vemos quién es el Joker, Arthur Fleck, hasta que lo vemos pintarse al final, antes de ir al show. Lo vemos como que cambia su actitud totalmente y logra ir al show que tanto soñó ir y ser querido y admirado como payaso, como esta representación de los payasos. Son como niños. Específicamente podemos ver a este guasón como un adulto atrapado un niño atrapado en el cuerpo de un adulto, como que todos sus comentarios y sus actitudes son muy infantiles, como los de un payaso, que se puede dar esa libertad. Y cuando se mete al refrigerador, todo lo que pasa después es como demasiado, es como muy, es un extremo de lo que habíamos visto antes. O sea, hay como un cambio. También es que tengo como muchas ideas y me están haciendo bolas todas. Cuando bueno, ya voy a ahorita ya me acordaré de todo esto, mientras les voy a ir diciendo todo esto que tenía aquí apuntado. Ok, cuando el jefe lo empieza a regañar de que regrese el signo de que le roban, además es una escena muy bonita porque rompen la señal esta y él hace como el ademán de tratar de tocarla como para tratar de arreglar algo que está roto, y ahí empieza el personaje a romperse por dentro, esto en palabras del director. Pero no deja de ser el payaso. No sé si se fijaron que mete la mano y logra sacar el agüita de la flor, como para decir sigo siendo un payaso aunque esté en la tragedia o en este tipo de situaciones. Después de que lo regañan, el compañero, el gordo, le da la pistola, que además algo que también durante todo el guión nos da indicios de que está buscando una figura paterna, porque este cuate le dice "You're my boy", y luego cuando va al programa, Murray le dice enfrente de todos: "Yo daría lo que fuera por tener un hijo como tú", ¿no? Cuando cree que va al programa, sí, cuando se lo imagina. No, cuando va al programa lo único que hacen es ridiculizarlo. Y
para Arthur, la pistola representa una voz, un micrófono, un foco, como un spotlight, pero para Arthur representa una manifestación física de su sueño más apreciado, un símbolo de su deseo de atraer la atención y los elogios de otros, que es lo que logra al final, y por eso le dicen stand up, párate, cuando está en la patrulla y empieza a hacer su baile nuevamente, y ahí termina la película. Todo cambia cuando pierde su trabajo por llevar la pistola al hospital de niños. Cuando está en el phone booth, habla con su jefe y le dice que no, que ya perdió el trabajo. Él se estampa contra el vidrio y en el cine esto es como un indicio de que ahí ya todo se quebró, literalmente. Y ahí toma una actitud totalmente diferente, de ahí se va al metro, mata a estos cuates y luego pasa lo del tren, mata a los trabajadores de Wayne Industries, y ahí la música es cuando es muy notorio que es muy grave. Cuando el jefe lo está regañando de que regrese el letrero, él no puede enojarse y se empieza a reír, sonríe, y ahí tenemos esa música que nos dice, este cuate por dentro se está muriendo y quiere matarlo, pero realmente no lo puede mostrar porque no quiere perder el trabajo. Mata a estos cuates, baila en el baño porque se siente liberado. Finalmente sintió esa liberación de que lo bulearan estos cuates que le rompieron el letrero, que el jefe no lo entiende al decirles que yo por qué me robaría un letrero, ¿no? Y otra cosa muy importante desde el punto de vista cinematográfico es que la cámara siempre está en movimiento, siempre es cámara en mano, nunca está estable en un dolly o en un tripié, y eso desde el punto de vista cinematográfico nos da inestabilidad del personaje, igualmente, ¿no? Siempre y eso es el movimiento, y es una película que es raro que durante toda la película usen cámara en mano. Y también la posición, bueno, cuando llega el evento donde se proyecta tiempos modernos de Chaplin, esa película de Chaplin es sobre un hombre que siente que no puede seguir el ritmo de los tiempos, y como resultado decide ponerse en prisión al final de esa película, de tiempos modernos. Y hay un momento en el Joker donde un empleado del hospital estatal le dice a Arthur que a veces las personas simplemente se admiten ahí cuando no tienen otro lugar a donde ir, al cuate que le roba el expediente. Al final de la película vemos a Fleck dentro de un hospital psiquiátrico, y en el hospital él dice "It's hard to be happy all the time", y curiosamente su mamá le llamaba Happy, y es algo que él nunca pudo ser, ¿no? Refiriéndose a que es difícil ser la persona del diario sin la máscara y la pintura, porque él se sentía Arthur Fleck siendo el Joker, ¿no? Con esa máscara. En su diario escribe: "Lo peor de tener una enfermedad mental es que la sociedad espera que te comportes como si no la tuvieras, y esto significa que Arthur está dispuesto a aceptar que necesita ayuda y que está cansado de pedir ayuda. Además de que el sistema le falla al no poderle seguir brindando las medicinas, y eso también hace que explote". O sea, son muchos elementos que hacen que el Joker exista, se haga, ¿no? No solamente es el haber matado a estos cuates que le pegaban, sino que la sociedad, el sistema le fallaron en general. Esto ya. Esto lleva también a matar a su mamá, para la protección de tener a su mamá. ¿Qué? Disculpen. El corrector aquí hizo algo. Bueno, su mamá es un factor de protección, porque ella es la fuente de una conexión amorosa que realmente lo vemos cuidándola, va al súper por ella, le hace de comer, la baña y genuinamente la cuida. Ven juntos el programa de Murray Franklin como un ritual de conexión familiar, al punto en que en su fantasía ve como figura paterna a Murray, y para Arthur, Murray y Penny, su mamá, son su única familia, aunque Murray en el imaginario. Y aquí las cosas cambian y vemos un cambio importante en el comportamiento, en su comportamiento, que se alinea con la eliminación del factor protector cuando la mata. Primero su supervisor lo regaña pidiéndole que regrese
el signo de la tienda. Arthur se queja, pero se encuentra con que el jefe no lo comprende y no le cree, a lo que Arthur, en lugar de enojarse, saca la sonrisa incómoda, esto ya lo dije, y de ahí vemos cómo saca su ira contra unas bolsas de basura. Justo la siguiente toma, la siguiente escena es él pateando unas bolsas de basura en un callejón, mientras escuchamos la música grave del violonchelo. Parece algo inofensivo para esta manifestación externa de ira, pero esta manifestación externa de ira es el inicio para la violencia futura. Una vez que todo termina y está nuevamente en el hospital, también esto, como desde el punto de vista cinematográfico, nunca vemos luz del sol más que al principio, y termina cuando está en el camión y le da el papelito a la señora que no puede parar de reírse, y no volvemos a ver luz del sol, luz natural, hasta que está nuevamente en el hospital, ya cuando aceptó haber matado a estos tres chavos y haber matado a Anthony Murray. La iluminación es más cálida y al final de esa escena vemos el sol entrar por la ventana cuando está lo están correteando. Y esto de que yo decía de que puede ser toda una parte de su imaginación o no, también tiene que ver porque al final, cuando él camina, está dejando unos rastros de sangre, indicando que mató a la trabajadora, a su psiquiatra, que pues es un poco, no es muy coherente cómo podría haberla matado si él es un paciente de un hospital psiquiátrico y en teoría no tiene ni un lápiz, ¿no? Y además también algo que puede hacernos entender que todo esto no pasa, es imaginación, es que en todas las escenas que aparece un reloj marca las 11:10. Y entonces, esto, yo no sé qué tan, yo no sé si comparto mucho el que estén siempre a la misma hora en todas las escenas, tenga mucho que ver con que sí es real o no, pero creo que sí puede haber esta confusión, porque siempre es muy claro con algunos detalles en explicárnoslo, ¿no? Que se imagina la novia, que se imagina estar en el programa con este cuate, como que hay veces que explican detalles, pero no te explican muchas otras cosas que pueden hacer que entonces todo lo que pasó se lo haya imaginado él como el guasón, y lo que él realmente quería era eso, ¿no? Que lo admiraran, que lo vieran y le aplaudieran por ser este payaso que nunca pudo ser como estando pero. Y una escena a mí que me parece muy interesante es cuando Thomas Wayne acusa al Joker, no a él, no se lo dice a él, lo dice en un reportaje cuando lo están entrevistando, acusa al Joker de ser un cobarde por esconderse detrás de la máscara. Pero lo cierto es que el Joker es el único que no se esconde, ya que su máscara es su verdadero rostro. Y pues ya.